Muy buenas noches, ¿cómo está? Es sociólogo, es ensayista, es analista internacional, autor de libros. ¿Qué libros? Chao Petróleo, El fantasma del terrorismo, claves para entender la guerra, las guerras que nos esperan, qué susto. Raúl Sor nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Tomás. Hola, un placer estar contigo y aprovecho a saludar a nuestra audiencia. Se han cumplido 30 años de la Guerra de las Malvinas. El 2 de abril comenzó la invasión argentina. Recuperación para ellos, invasión para los británicos. Ayer en el canal C5N de Argentina, el general Mario Benjamín Menéndez le preguntaron en una entrevista larga, tiene 80 años, y dice, los chilenos, mira, no fueron hermanos, fueron unos cerdos. Tal cual, unos cerdos. El periodista no dijo nada. Y eso fue todo. Tú estuviste fuiste el primer periodista latinoamericano que llegaste después de terminado el conflicto y por lo tanto pudiste ver las consecuencias inmediatas. ¿Qué te recuerda después de 30 años esta guerra de las Malvinas? Lo primero que te debo decirte, Tomás, es que no hay guerra buena. Todas las guerras son atroces y esta guerra es particularmente interesante para nosotros los latinoamericanos porque no ha habido una guerra en nuestra región, en Sudamérica, desde la guerra del Chaco en los años 30 del siglo pasado, en que combatieron Bolivia contra Paraguay. Desde entonces no ha habido nunca una guerra entre estados sudamericanos. Y este fue el primer conflicto real. Te veo que estás pensando y dices, ¿qué se le escapó? La guerra entre Perú y Ecuador. Exactamente. No, pero eso no fue una guerra, sí. Eso fueron choques fronterizos. La denominación de guerra, de acuerdo a los estudios internacionales, requiere una invasión de territorio, el número de bajas. Hay una serie de criterios que las fricciones, los choques fronterizos entre Perú y Ecuador no calificaban para guerra. Si no, India y Pakistán hubiesen estado en guerra todo el tiempo. Pero en concreto, este conflicto, el conflicto de las Malvinas, nos dio muchas lecciones de cómo eran o cómo son algunos de nuestros ejércitos. Y lo que más me llamó la atención cuando llegué a las islas fue el trato miserable de cerdos que los generales argentinos, Menéndez incluido, le dio a los soldados, a los reclutas, colimba, como lo llaman en Argentina. Corre, limpia y barre. Por eso les dicen colimba. Ese era el trato que le daban a estos pobres soldados que los tenían en trincheras anegadas, expuestos al frío antártico, les repartían comida tarde, mal y nunca. Hubo zonas de las islas en que los soldados pasaron hasta una semana sin comida. Entonces, que un general diga que combatieron bien, como lo dijo Menéndez en esta entrevista, que los chilenos se comportaron como cerdos y que no tenga en primer lugar una profunda autocrítica sobre su comportamiento personal y el de la oficialidad del ejército argentino, a mí me parece realmente increíble. Y te voy a decir, en la época yo escribí un artículo en que dije que cualquier otro ejército de la región probablemente habría tenido resultados similares al argentino. En su momento ese ejército argentino era poderoso, las Fuerzas Armadas argentinas. ¿Y por qué? Porque todos los ejércitos de la región de una u otra manera compartían los mismos vicios de desprecio del soldado, de maltrato. Bueno, no hace tanto, cuando teníamos el servicio militar obligatorio en Chile, escuchábamos de las golpizas, de los malos tratos. Bueno, el ejército argentino era eso llevado a la potencia. Raúl, esto es una manifestación también de la improvisación, porque te hago esta pregunta por lo siguiente, dos cosas. Lo primero es que leyendo un libro que recién salió en Argentina sobre la guerra, hay un diálogo en que Galtieri le dice a Menéndez, Menéndez, ¿cómo anda su inglés? Y general, más o menos, usted sabe, pero ¿bien o mal? No, porque se va a las Malvinas. O sea, ese nivel de diálogo uno dice raro, o sea, no es como un poco canchero, un poco. Y lo segundo es que cuando Galtieri tenía que hablar en algún momento tenía una conferencia telefónica con el presidente norteamericano, entonces resulta que están esperando y Galtieri no hablaba inglés, pese a que era muy querido por los norteamericanos, era un niño regalón. No, seguro, nos estaba ayudando mucho en las guerras de contrainsurgencia en Centroamérica. Entonces viene un general de la inteligencia y trae una grabadora porque esta entrevista había que grabarla y está el intérprete. Al final el intérprete termina hablando con el presidente porque Galtieri estaba como enojado. Y bueno, después termina esto y la cinta hacia atrás porque play y silencio porque no había grabado nada. O sea, improvisación total, o sea, chapuzones. Pero bueno, te puedo decir cosas mucho más graves que esas. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Argentina, las islas están más o menos a 500 kilómetros del continente
y la Fuerza Aérea Argentina no tenía capacidad de reabastecimiento en vuelo. Y muchos de sus aviones eran aviones de procedencia israelí. La capital más distante de Israel está a 300 kilómetros, Cairo. Bueno, los israelíes no necesitan un gran radio de acción para sus aviones y por lo tanto no tienen grandes estanques, no están preparados para operaciones distantes en aquel entonces. Bueno, los argentinos no prepararon a su Fuerza Aérea, perdieron aviones porque no tenían suficiente combustible para volver, y aviones que cayeron por falta de combustible. Es decir, el grado absoluto de improvisación, de falta de profesionalismo. No tenían planes. Cuando finalmente, luego en junio, cuando ya va terminando la campaña, están atrapados en lo que en ese momento todavía se llamaba Puerto Argentino, y desesperados comienzan a minar los accesos a la ciudad. Y lo minó la Marina, lo minó la Fuerza Aérea, lanzaban minas antipersonales desde helicóptero. Bueno, al final entrabaron, el propio movimiento de sus tropas quedó dificultado porque lanzaron minas a diestra y siniestra sin un plan. Es decir, improvisación en todo. La logística estaba improvisada. Por eso muchos, no es que faltó comida había, pero no la distribuyeron en forma adecuada. Es decir, mostraron una falta de profesionalismo total. Y fíjate, llegó a tal punto, a mi juicio, el descaro de los generales argentinos, que uno de ellos, ya en el colmo, pero el colmo de la insolencia, dice: y bueno, ganamos una guerra contra la insurgencia y perdimos otra. Comparar una guerra contra bandas ideologizadas, utilizando todo el aparato, toda la maquinaria de guerra del país, a eso lo llaman una victoria. Y cuando pelearon con iguales, y esto es importante, Tomás, eran iguales. Los británicos no tenían arsenales tanto superiores, podían tener algunas ventajas puntuales, pero nada que los argentinos no conocieran antes de la guerra. Posiblemente tuvieron dominio del espacio aéreo. Pero, porque los argentinos no llegaban muy alcanzados, entonces no podían estar mucho tiempo sobre... Pero los argentinos tuvieron un mes para asentarse en la isla, y de hecho lo que mejor operó dentro del dispositivo, dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas, fue precisamente la Fuerza Aérea, a la cual los británicos les han rendido tributo permanentemente, y habían pruebas evidentes que aviones argentinos despegaron hasta el último día prácticamente de la ocupación argentina, estaban despegando del aeropuerto que ocupaban entonces, y tuvieron una gran astucia. Por ejemplo, ellos generaron cráteres artificiales para que en las fotos de reconocimiento pareciera que la pista estaba inutilizable, e hicieron caer a los ingleses. O sea, ellos tuvieron recursos y astucia en muchos campos, Raúl, pero en lo general, desde el punto de vista estratégico, un desastre. ¿Tú crees que el ejército chileno es parecido? Por eso dije que si el ejército argentino se hubiese medido con el ejército británico, digamos, en Juan Fernández, por poner un ejemplo, creo que los resultados hubiesen sido similares. ¿El ejército chileno en Juan Fernández? Claro, sí. El ejército chileno defendiendo a Juan Fernández frente a un intento de ocupación británico, creo que habrían tenido situaciones similares, en el sentido que hemos visto cómo se trataba a los reclutas, la falta de preparación que tenían nuestros reclutas. ¿El ejército chileno hoy es mejor? Sí, creo que el ejército chileno... Me demora bastante en contestar, ¿eh? No, es que me demoro en contestar porque estamos considerando no un conflicto con un país vecino, es decir, un conflicto con los británicos, que probablemente tengan uno de los mejores ejércitos europeos o uno de los mejores ejércitos del mundo, en el sentido que son soldados profesionales todos. También en Malvinas combatieron solo profesionales, y que tienen un nivel de entrenamiento extraordinariamente elevado. Sí, la pregunta es si hoy el ejército chileno es mucho mejor que ese ejército. Sí, es mucho mejor que ese ejército. Bueno, es un ejército que también ha avanzado a la profesionalización. Este año ya no hubo soldados reclutas. El problema es cuando tú traes a un muchacho, digamos en Argentina, de La Rioja, de un ambiente cálido, le das 6 semanas de entrenamiento y lo pones en una trinchera, en las Malvinas, con frío bajo cero, con oficiales que no saben motivar, con oficiales que pasaban el grueso del tiempo en Puerto Argentino bebiendo en los bares. Bueno, todo depende en definitiva del mando, de la cohesión. Cuando tú tienes un ejército profesional en que los soldados están allí voluntariamente, tienen una cohesión y un espíritu cuerpo completamente distinto a un ejército de reclutas. A mí me llama la atención cuando hay reportajes sobre Afganistán o en algún tiempo en Irak, donde se ven generales de distintos países, británicos, franceses, no sé, de distintos países. Todos flacos, todos entrenados, todos
enjuto, se ven personajes, me refiero a los generales, pero generales que se nota que están dispuestos a estar en el campo de batalla o por lo menos con sus tropas. En cambio, los generales latinoamericanos, todos entrados en carnes, digamos, bastante gorditos, como de salón, como señores más, no los veo igual que ellos. ¿No te queda esa misma sensación? No necesariamente. Yo creo que los que tú ves en el terreno son aquellos que son generales que están en unidades especiales, son paracaidistas, son fuerzas especiales. También si vas a Bruselas vas a ver harto gordito. Ya, pero me refiero, ¿nosotros tenemos de esos o no? Tenemos de eso. Tenemos de eso. Hagamos una pausa, volvemos en un instante con Raúl Sor. Raúl Sor nos acompaña esta noche. Raúl, a ver, tú estuviste en la FIDAE. Me llama la atención que la FACH quiera comprar aviones de entrenamiento avanzado cuando están dando de baja los cazas, y resulta que dijeron que con los aviones brasileños, con los Tucano, los Super Tucano, tienes razón, la necesidad estaba satisfecha, pero ahora dicen no basta los Super Tucano, recién comprados, hay que comprar un avión a reacción. Varios dijimos que raro, están cambiando aviones a reacción a aviones a turbohélice. Será, pero ahora nos damos cuenta que esa duda era válida. ¿Qué pasa? Bueno, lo que te dirán en la FACH es que mientras más se asemeje el entrenador al avión definitivo que vas a volar, tanto mejor. Y los coreanos estaban presentando un avión que se llama T-50, un avión de entrenamiento, que es un F-16 en miniatura. Ahora, esa miniatura, el único problema que tiene es que cuesta $30 millones la unidad. Comprarte la pieza original, el F-16, te cuesta $60 millones, nuevito de fábrica, y nuevo de fábrica este T-50 te sale $30 millones, mucha plata. Perdieron en todo caso los coreanos recientemente un concurso en Israel, entiendo, por un avión similar, ¿eh? O sea, este avión perdió un concurso internacional, no sé con quién. Sí, bueno, este avión realmente lo han fabricado con Lockheed Martin de Estados Unidos y es un clon, más chiquitito, menos potente, pero un clon en definitiva del F-16. ¿Qué tema tuvo el gasto militar chileno? Yo creo que dado el... Perú nos está acusando de ser, ante la Haya, porque están haciendo un lobby con los jueces, pero espectacular, de que somos un país armamentista, invasor, mal vecino. Bueno, eso será la opinión de Perú. Lo que sí es objetivo son las cifras. O sea, Chile gasta más o menos $5.000 millones al año. Argentina gasta 2.600, es decir, la mitad que Chile, la mitad. Y Perú gasta 1.500 millones de dólares al año, según las últimas cifras, es decir, un tercio de lo que gasta Chile. Bueno, y si tú te vas a pasear con esas cifras, yo creo que a alguien podrás convencer de que este país tiene algo de militarismo. ¿Cuánto de esto se va en sueldo? Te hago esta pregunta porque tú sabes que la caja de previsión de las Fuerzas Armadas es un barril, una especie de bolsillo payaso, sin fondo, y yo no sé cuánto de esto es sueldo. Sí, y hay que decir además que hay una serie de gastos, esto se podría desglosar, di las cifras así más gruesas para tener un orden de magnitud. Ahora más del 50% se va a sueldos y pensiones. Y si tú comparas armas con armas, la plata que se invierte en armas con respecto a Perú, con respecto a otros países, ¿cómo estamos? Absolutamente por encima de todo el resto. Argentina prácticamente no ha comprado nada desde las Malvinas, es decir, desde 1982. Por razones políticas, los sucesivos gobiernos argentinos congelaron el presupuesto militar y por eso tienen la mitad, pese a ser un país que tiene el doble del Producto Interno Bruto nuestro, gasta la mitad y prácticamente no han comprado nada. Los argentinos dedican el grueso casi de su ingreso a sueldos y el Perú tampoco ha comprado mucho, es decir, y Chile en los últimos 10 años, 15 años, ha comprado cerca de $5.000 millones en armamento. Es decir, Chile tiene hoy día la mejor flota de combate de todo el Pacífico, al sur de Estados Unidos, es la más potente que ha tenido Chile en su historia, tiene la fuerza aérea más potente que ha tenido jamás, con una flota homogenizada de aviones F-16, tiene el ejército, tiene tanques de estándar OTAN, los Leopard 2, extraordinariamente modernos y eficientes, es decir, es un ejército que está extraordinariamente bien armado, que ha introducido además, yo creo que aquí viene la acusación de militarismo y donde está el peligro, por qué se ve a Chile como un país militarista, ha introducido sistemas de armamentos nuevos. Es decir, una cosa es comprar volúmenes de armas, pero otra es introducir elementos nuevos. ¿Qué sistema? Los submarinos Scorpène, que digamos ahora Brasil los ha comprado, pero que son una nueva generación de submarinos
muchísimo más potente que los 209 alemanes, que eran los que, digamos, tenían la mayor parte de las marinas de la región, y los F-16 nuevos de fábrica. Los holandeses, lo que tú compras ya de segunda mano no es un nuevo sistema de armamento, pero los F-16 sí representan algo que muchos vecinos ven como amenaza. Y de hecho, cuando se compraron, Argentina protestó, y Perú incluso llegó a decir, mira, nosotros no estamos dispuestos a deshacernos de algunas de nuestras armas a cambio de que ustedes no lo compren. Y el presidente Toledo hizo una petición especial a Chile porque temía justamente que la compra chilena iba a incentivar a sus generales a solicitar algo equivalente. Bueno, no ocurrió, y Chile tomó una actitud que yo calificaría de poca sensibilidad. Dijo, pues mira, en nuestra plata, somos un país soberano, compramos lo que queremos. Y creo que se ha cometido un error en el sentido de privilegiar un concepto altanero de soberanía por encima de un concepto de integración, de buena vecindad, y que quizás, también en lo que respecta a La Haya, podríamos haber conseguido mucho más a través de la buena voluntad, del diálogo, con gestos amistosos, más que con golpeando la mesa y decir, mira, cuidado, esta es la chichita con que te vas a curar, mira lo que tenemos, somos muy poderosos, y están enseñando permanentemente los dientes. ¿De qué sirve? O sea, en el siglo XXI hay posibilidad de una guerra, que Perú nos ataque. Bolivia no nos puede atacar porque no tiene fuerzas armadas prácticamente, tiene una policía militarizada. Así es. Pero Perú, ¿hay alguna posibilidad de guerra hoy día realmente? No hay ninguna posibilidad, bueno, nunca digas nunca, pero la posibilidad de una guerra es increíblemente remota. Lo que hay, y es un poco quizás lo que Argentina hizo con Chile en 1978, una movilización militar agresiva en que tú llevas las cosas al límite y que obligó a que Chile, en el fondo, se rindiera en sentido de ceder algo que había ganado en un laudo arbitral con la corona británica, que eran las islas del Canal de Beagle, y que le daban a Chile una proyección marítima. Cuando digo rendir, es entregar, y creo que Chile actuó en forma inteligente, en forma cauta, y yo me alegro que se hizo las cosas como se hicieron, en ceder, porque una guerra hubiese sido infinitamente peor, y esa proyección marítima, en definitiva, era absolutamente irrelevante si se compara con lo que nos habría representado un conflicto bélico directo con la Argentina. Por lo tanto, a veces, sí, claro, si tienes un enemigo o un adversario que es más fuerte, conviene ceder. Dejamos la pregunta planteada, ¿hay que retirar las tropas en Haití o no? Volvemos en un instante. Estamos con Raúl Sor esta noche. Raúl, ¿hay que retirar las tropas chilenas de Haití? Sí, definitivamente, creo que deberíamos haberlas retirado ya hace tiempo. Creo que, si bien los militares están así que cumplen una función útil, no tanto ya en la protección de la seguridad de ese país, sino que en una actividad conjunta con otras fuerzas latinoamericanas, objetivamente hace mucho tiempo que Haití debería empezar su reconstrucción civil y la presencia militar debería disminuir en forma drástica, y mientras antes mejor. ¿Cuál es la mayor amenaza que enfrenta Chile hoy? A mi juicio, Tomás, la mayor amenaza es la energética. Creo que si Chile, digamos, ni Perú, ni Bolivia, ni Argentina va a detener este país, físicamente. Sin embargo, si hay una guerra en el Medio Oriente, hay un ataque contra Irán, creo que podemos quedarnos sin petróleo. Y este es un país de carretera, este es un país camionero. Bueno, imagínate qué nos va a pasar si eso ocurre, y no tenemos, si tú ves, nuestra matriz energética es primordialmente a partir de combustibles importados, de manera que estamos en una vulnerabilidad extrema. Yo creo que esa es la mayor amenaza. ¿Qué pronóstico, si es que lo puedes hacer, tienes para el diferendo entre Chile y Perú? Comienzan los alegatos ahora en diciembre, o sea, la vista de la causa, y el próximo año tenemos sentencia, una sentencia definitiva, no hay recurso en contra de ella, posible. ¿Qué sensación tienes, así como estamos? ¿Podemos obtener sentencia favorable? ¿No? ¿Va a ganar algo Perú? Mi sensación desde el comienzo era que entramos en un pleito en que solo podíamos perder, porque si ganábamos, quedábamos como estábamos. Por lo tanto, eso sería la victoria, y es una victoria bastante magra porque no ganamos nada. En cambio, yo creo que Perú sí puede ganar. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Bueno, digamos que la bisectriz de la bisectriz. Un poquitito. Y ese poquitito va a ser algo, y ese algo, aunque no es tan importante de un punto de vista
tú quieres, material, sí lo es desde el punto de vista psicológico. ¿Algo en el límite terrestre también? No lo sé. El hito que finalmente no va a estar ahí, sino que va a estar junto. Yo creo que va a ser primordialmente marítimo. Sí. O sea, no hay buenas expectativas para Chile. Yo no las veo, o sea, y esa ha sido mi opinión, he sido pesimista desde un comienzo. ¿Por qué? Porque esta corte es una corte política, no es una corte puramente jurídica. Esa es mi opinión también. Y como tal, tiende a tener a hacer juicios salomónicos, un poco para cada cual. Puede que le dé menos a Perú de lo que Perú espera, o sea, Perú quisiera la bisectriz, por eso dije la bisectriz de la bisectriz, le darán algo, pero basado en el criterio que te señalo. ¿Tú crees que Brasil influye mucho? Porque Brasil se ha alejado de Chile, o Chile de Brasil. Brasil está con Perú. Brasil está con el gobierno de Perú. De hecho, asesores de Lula estuvieron asesorando la campaña de Humala. Las declaraciones últimas del canciller brasileño son malas para Chile. Chile se tiene que sentir sudamericano. O sea, Chile está mirando a México, que es justamente el competidor de Brasil. ¿Influye algo todo eso? Yo creo que sí, que Brasil influye de manera decisiva en todas las relaciones. O sea, ¿ha sido un grave error de Chile? Yo creo que no fue tanto un error. Hemos sido víctimas de ciertas circunstancias. Hay instancia en que pudimos haber actuado más cerca de Brasil, pero creo que hay el hecho que nosotros optamos por un tratado de libre comercio con Estados Unidos, yo creo que ese fue el momento en que se dividieron las aguas con Brasil. Y claramente Brasil esperaba que Chile siguiese siendo allegado al Mercosur y siguiera por esa ruta. Y también han incidido otros factores. Por ejemplo, el acercamiento chileno-argentino es en parte producto, no diría del alejamiento. Las relaciones con Brasil son buenas, pero de baja densidad. ¿Cómo se entiende que Bolivia apoya a Perú cuando se sabe que si Perú gana, Bolivia no tiene acceso al mar, salvo que se lo den los peruanos, que no es tan fácil? Altamente improbable. Por eso. Porque yo creo que hay una alianza histórica que ha estado vigente y que ha llevado... masoquista, kamikaze, ¿no? Sí, pero que ha llevado a Bolivia a percibir a Chile como su adversario, como el país más agresivo, como el país que lo está bloqueando. ¿Y tienen razón? Esa es la percepción de ellos. Y es una percepción muy profunda. Déjame decirte, Tomás, yo cuando Evo Morales era candidato le pregunté por qué no construía el gasoducto hacia Chile. Y él me respondió, me dije, mire Raúl, si construimos el gasoducto y hay una huelga en Tarija y el gas no sale, ¿qué va a hacer Chile? Y las minas chilenas están perdiendo millones de dólares cada semana. Se me reprodujo la guerra del Pacífico como escenario. Y su conclusión, dejemos el gas tranquilo bajo tierra. Gracias, Raúl, por acompañarnos esta noche. Gracias. Raúl Sor nos acompañó hoy día. Que tenga una buena noche.